Hola, hola, bendiciones, hermanos, hermanas, bienvenidos en este nuevo día que el Señor nos regaló. Dice su palabra que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová. Bendito es porque esta mañana, este día se acordó de nosotros y pues nos regaló un nuevo día. Hoy empezamos en cero en sus misericordias. Así es de que nos dio la misma cantidad de siempre, abundancia. Así es de que en agradecimiento a nuestro Dios vamos a ir a Él en oración. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias, Señor, por tu abundante misericordia, oh Padre. Dice tu palabra que mejor es tu misericordia que la vida. Bendito Dios, y a ti te plació regalarnos este día. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos en cada momento de nuestra vida. Reconocer, Señor, que solo por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, podemos nosotros seguir adelante. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, te glorificamos, te damos todo honor y toda gloria, Padre, reconociendo que delante de ti no somos nada, Padre, que sin ti no podemos seguir adelante, Señor, que solamente de tu mano, Señor, es que podemos ir paso a paso por esta vida. Padre amado, te damos gracias por el cuidado que tú has tenido, Señor, tanto con nosotros como con nuestros seres queridos. Padre Santo, estamos viviendo días difíciles, pero eso, oh Dios, no tiene por qué perturbarnos cuando sabemos que todas las cosas, Señor, nos ayudan a bien y que tú, Señor, estás en control. Gracias, Padre, porque a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos llenas de paz, nos llenas de tranquilidad, nos llenas de tu amor. Padre Santo, gracias porque el Espíritu Santo nos redarguye, Señor, a cada momento cuando nosotros hemos cometido un error, cuando hemos cometido una falla en contra tuya. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque mientras estamos en esta carne, oh Señor, somos tentados y tendremos, Señor, tendemos siempre, por más que nos esforcemos y que queramos hacer lo bueno, Señor, siempre terminamos fallando, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, siempre reconociendo, oh Señor, siempre reconociendo nuestras fallas y nuestros errores. Bendito Dios, te damos gracias por tu Hijo amado, por quien tenemos redención de nuestros pecados. Padre Santo, Padre amado, gracias, gracias, Señor, porque un día, oh Dios, te plació a ti buscarnos y encontrarnos. Padre Santo, te damos gracias, gracias por todo lo que tú haces por nosotros y por todo lo que tú harás, Señor. Bendito eres, Padre. Sabemos que la situación del mundo, Señor, está en tus manos. Y solamente tú, oh Dios, eres quien sabe y conoce los tiempos. Por eso es que descansamos en tus manos. Nos dejamos caer en tus tiernos brazos, Señor, confiados en que tú, Señor, tendrás cuidado de nosotros. Padre Santo, te damos gracias y te pedimos, oh Dios, que sigas redarguyendo en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra, para seguir buscándote, Señor, para seguir buscando y anhelando en cada uno de nuestros corazones, oh Dios, de las personas que están presentes escuchando, Padre. Que tengamos ese ánimo, Señor, de seguir buscando en tu palabra, de seguir buscándote, de seguir reconociendo, Señor, cuánto te necesitamos. Bendito Dios, sigue obrando en nuestro corazón, sigue obrando en nuestra mente. Señor, te pido, Señor, si hay alguien que está escuchando en este momento, que no conoce de tu palabra, háblale, Señor, redargúyele, Señor,
y sé tú, Padre Santo, ministrando su vida. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos todas estas cosas. Amén, amén. Bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y seguimos aquí con este nuevo capítulo, ¿verdad? Este capítulo es el que seguimos con lo que habíamos estado hablando de cómo Dios nos puede ayudar a reconstruir nuestra vida. Y hablábamos en las otras lecciones de cómo es tan importante, ¿verdad? Que nosotros reconozcamos y pongamos de nuestra parte. Dios hace su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y Dios nos ha dado un espíritu de valentía. No nos dio espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de dominio propio, para que nosotros podamos tener esa capacidad de nosotros decidir salir adelante. Y ahora vamos a ver, este es algo que escribió el pastor Rick Warren, donde dice, él da parte de un testimonio para traernos el ejemplo de lo que va a suceder en esta clase. Y el título es El papel de Dios y el mío para transformar mi vida. O sea, aquí es donde decía, si Dios quiere, claro que Dios quiere. ¿Quieres tú? ¿Quiero yo? Allí es donde se va a dar la situación, cuando los dos queramos, cuando Dios haga su parte, nosotros hagamos la nuestra. Y dice, uno de los recuerdos más queridos que tengo de mi niñez es el jardín que sembraba mi padre. Parecía que mi papá sembraba de todo en su jardín. A decir verdad, siempre cultivó lo suficiente para alimentar a todo el vecindario. Cada vez que alguien pasaba a visitarnos, por lo general salía con un saco lleno de vegetales frescos y sabrosísima fruta. El tipo de fruta que mi padre cultivaba es solo una clase de fruta, fruta natural. También existe el fruto biológico. Esto es la descendencia de los animales y de los hijos de las personas. Luego tenemos el fruto espiritual. Y es de eso que Dios está hablando. Cuando leemos en Gálatas 5, 22 y 23, que dice, parafraseando, ¿verdad? Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas 9 cualidades describen el carácter de un cristiano fructífero y productivo. La pregunta es, ¿cómo obtenemos estas cualidades del carácter? Obviamente, no es que un día Dios me da un toque mágico y de repente estas cualidades se materializan en mi vida. Él usa un proceso y en este capítulo lo vamos a estudiar. Es una sociedad entre Dios y yo, o Dios y usted. El apóstol Pablo describe el proceso en 2 partes que usa Dios en Filipenses 2, 12 y 13, donde primero nos dice, lleven a cabo su salvación, y luego cambia y dice, pues Dios es el que produce en ustedes. Y aquí pareciera una contradicción, ¿verdad? Pero no lo es. Es una paradoja. La verdad parada en su cabeza para llamar la atención. A Pablo le encanta enseñar con paradojas. La clave para entender esta paradoja es notar que Pablo no dice trabajen por su salvación. Esa es una gran diferencia. Trabajar.
para algo significa ganarlo o merecerlo. La Biblia enseña con claridad que la salvación no es algo por lo que tengamos que trabajar. Es un regalo de la gracia de Dios. Pablo nos dice, lleven a cabo su salvación. Pablo está hablando acerca de un ejercicio espiritual. ¿Qué hace en un entrenamiento físico? Usted desarrolla o tonifica los músculos que Dios le dio. Llevar a cabo significa cultivar, sacar el máximo de lo que le dieron. Eso es lo que Pablo dice aquí. Cultiva tu vida espiritual. Dios juega un papel en nuestro desarrollo espiritual, pero nosotros también tenemos el nuestro. Él proporciona el poder, pero nosotros tenemos que tirar el interruptor, o sea, el botoncito para encender. Llevar a cabo su salvación, pues es Dios quien obra en nosotros. Primero, veamos el papel de Dios en este proceso y las herramientas que Él usa. Luego, veremos nuestro papel y algunas decisiones que debemos hacer. Las herramientas que Dios usa son las siguientes. Dios usa su palabra. La Biblia es la primera herramienta que Dios usa para cambiarnos. A través de las Escrituras, Él nos enseña cómo vivir. Segunda de Timoteo 3:16-17 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿La Biblia transformó su vida? Escuchen la historia de un caníbal convertido en las islas del Mar del Sur que estaba sentado al lado de una olla grande leyendo su Biblia. Este era un caníbal, fíjese bien. Convertido, él ya se había convertido y estaba en una isla del Mar del Sur. Él estaba allí al lado de una olla grandísima puesta en la lumbre y dice que estaba leyendo su Biblia cuando un antropólogo usando un casco de explorador se le acercó y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo la Biblia, contestó el caníbal. Y el explorador le dice, ¿no sabes que el hombre moderno y civilizado ya rechazó ese libro? No es nada más que un paquete de mentiras, le dice. No pierdas el tiempo leyéndolo, le dijo el antropólogo mofándose de esta persona. El caníbal lo miró de arriba abajo y lentamente le respondió, Señor, si no fuera por este libro que he leído y estudiado, ya tú estarías en esa olla hirviendo. Es una anécdota, ¿verdad? Un poco chistosa, pero es la verdad. Este caníbal había leído la palabra y se había convencido y convertido a Jesús. Y por eso es que cuando el explorador le trató de disuadir de leer la Biblia, él le dijo, si no fuera por la Biblia ya te hubiera comido yo a ti. Entonces dice, la palabra de Dios había cambiado la vida de este caníbal y había cambiado también su apetito. Si está considerando seriamente cambiar su vida, tendrá que adentrarse en la Biblia. Necesita leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella y aplicarla.
Cuando la gente me dice que su fe es débil, yo le pregunto, ¿estás leyendo tu Biblia constantemente? Realmente no, me contestan. ¿Estás estudiando la Biblia? Bueno, no exactamente. ¿Estás memorizando las escrituras? No. Bueno, entonces dígame, ¿cómo espera que crezca su fe? La Biblia nos dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye en la palabra de Dios. Esto viene en Romanos 10:17. La segunda herramienta que Dios usa su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es la segunda herramienta que Dios usa para cambiarnos. Cuando nos consagramos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida para fortalecernos y dirigirnos. En Romanos 8:9 dice, el Espíritu de Dios nos da nuevas fuerzas, vitalidad, deseo y el poder para hacer lo que es correcto. A medida que el Espíritu del Señor obra en nosotros, nos parecemos más y más a Él. Aunque no aprenda nada más de este capítulo, apréndase esto. El propósito principal de Dios en nuestra vida es hacerlo como Jesucristo. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para hacer al Hijo de Dios más parecido al Hijo de Dios. ¿Y cómo es Jesús? Su vida en la tierra encarna las 9 manifestaciones de los frutos del Espíritu que leímos anteriormente, que son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. La tercera herramienta es Dios usa las circunstancias, todo lo que hemos vivido, todo lo que estamos viviendo, Dios lo usa para que nosotros maduremos. La forma ideal de Dios para cambiarnos es hacernos leer la Biblia para encontrar cómo debemos vivir y luego depender en que el Espíritu que mora en nosotros nos capacite para lograrlo. Por desgracia, la mayoría de nosotros somos testarudos y tercos y no cambiamos tan fácil. Así que Dios trae una tercera herramienta para trabajar en nosotros y con nosotros. Las circunstancias. Estoy hablando de problemas, presiones, dolores de cabeza, dificultades y tensiones. Estas cosas siempre nos llaman la atención. Alguien dice que Dios nos susurra en nuestra comodidad, pero nos grita en nuestro dolor. En Romanos 8:28 dice, a los que Dios ama, que han sido llamados de acuerdo con su propósito, todas las cosas le suceden para el bien de quienes lo aman. Dios nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Nada llega a la vida de un creyente sin el permiso del Padre Celestial, a menos que sea filtrado por el Padre. Así es que tenemos que tener la seguridad, hermanos y hermanas, que cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, no importa qué situación sea que nos está debilitando, tenemos que entender que todo está pasando por las manos de Dios. Dios quiere hacer algo con nosotros a través de ese dolor. A veces pensamos que somos tentados por el enemigo,
pero nosotros no vamos a ser más tentados de lo que podamos soportar. Dice su palabra, que Él es quien le da permiso al enemigo cuando nos quiere zarandear. Así es de que si Dios lo permite, es porque Él sabe para qué y por qué. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es agarrarnos de la mano del Señor y de la mejor manera posible tratar de sobrellevar las cosas. Bendito sea Dios. Dice, lo interesante acerca de cómo Dios usa las circunstancias es que la fuente de las circunstancias no hace diferencia alguna para Él. Muy a menudo nos buscamos problemas debido a nuestras malas decisiones, al mal juicio y al pecado que está en nosotros. Otras veces son otras personas las que causan nuestros problemas. A veces el maligno provoca que nos sucedan cosas, como lo hizo con Job. Pero Dios dice que la fuente de nuestras circunstancias es irrelevante. Él nos dice, de todas maneras la usaré en tu vida. La ajustaré a mi patrón y a mi gran plan para tu vida, para que seas como Jesucristo. Así que no hay circunstancia en la vida de la cual no podemos aprender. Lo único que se requiere es aceptarla con la actitud correcta. En Proverbios 20, versículo 30 dice, tiene más buenas noticias los golpes y las heridas curan la maldad. Los azotes purgan lo más íntimo de nuestro ser. Tal vez usted haya experimentado la verdad de este versículo. A veces necesitamos sufrir una experiencia dolorosa para que cambiemos nuestros caminos. En otras palabras, somos más dados a cambiar cuando sentimos el calor que cuando solo vemos la luz. ¿Por qué? Porque solo cambiamos cuando el dolor es mayor que nuestro temor al cambio. Uso zapatos por comodidad, dice esta persona, no por la moda. Hace algunos años tuve un par de zapatos negros que usé casi todos los días durante más de un año. Al final se le hicieron huecos en la suela, pero eran tan cómodos que seguía usándolos. No cruzaba la pierna cuando me sentaba en alguna plataforma para que la gente de la congregación no viera los agujeros. Sabía que me tenía que comprar zapatos, pero siempre lo posponía. Una semana llovió todos los días. Después de 4 días, con las medias todas mojadas, me decidí ir y comprar unos zapatos nuevos. La incomodidad es el primer paso en el cambio. Dios nos habla a través de la Biblia y por la inspiración de su Santo Espíritu. Pero si no capta nuestra atención, entonces también usará las circunstancias. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos ser humildes y el Espíritu Santo nos capacita para ser humildes. Pero si no nos humillamos, Él usará circunstancias que nos humillen. Dios puede usar cada situación en nuestra vida para desarrollarnos. Ese es su papel. Ahora bien, ¿cuál es nuestro papel? Las decisiones que producen cambio en nosotros. Debemos elegir nuestros pensamientos. El crecimiento espiritual no es automático. Cambiar es un asunto de decisión. No podemos sentarnos pasivamente sin hacer nada y esperar un crecimiento. Si queremos cambiar, tenemos que tomar 3 decisiones. Primero, debemos elegir
cuidadosamente lo que pensamos. Dice en Proverbios 4:23, tenga cuidado de cómo piense. Su vida está formada por sus pensamientos. Una vez alguien dijo, usted no es lo que piensa que es, pero lo que piensa, eso es. ¿Entendió usted esto? Usted no es lo que usted cree ser, pero es lo que usted piensa que es. Si va a cambiar su vida, tiene que cambiar el patrón de sus pensamientos. El cambio siempre empieza con nuevos pensamientos. ¿Cómo una persona se convierte en cristiana? Al arrepentirse. El arrepentimiento es a menudo un término mal entendido. Solía pensar en él como un hombre parado en la esquina de una calle, con una señal que decía, da la vuelta o quémate. En realidad la palabra griega para arrepentimiento es metanoia, y eso quiere decir cambiar su mente, cambiar su perspectiva. Cuando me convertí en cristiano, cambié mi perspectiva en cuanto a muchas cosas. Romanos 12:2 dice que somos transformados por la renovación de nuestras mentes. No es ser transformados por voluntad, sino ser transformados por la renovación de su mente. La Biblia nos enseña que la forma en que usted piensa determina cómo se siente, y la manera en que usted determina cómo actúa. Así que si quiere cambiar sus acciones, tiene que volver atrás a la fuente y cambiar la forma de pensar. A veces puede actuar con depresión. ¿Sabe por qué? Porque se siente deprimido. ¿Sabe por qué se siente deprimido? Porque está pensando en cosas depresivas. Lo mismo es cierto para la ira y para la preocupación y para todos los otros tipos de patrones de pensamientos destructivos. Y trae aquí un pensamiento, dice, lo que pienso determina lo que siento. Lo que siento determina cómo actúo. Imagínese que tiene un bote de carrera, un bote de una lancha, y que la lancha tiene un piloto automático. El bote va hacia el este y usted decide que quiere ir al oeste. Quiere dar una vuelta de 180 grados. Hay dos formas de hacerlo. El piloto automático dirige al bote hacia el este, pero usted puede tomar el timón y dar vuelta con todas sus fuerzas. El bote ahora se dirige al oeste, pero durante todo el tiempo que lo obliga a ir al oeste, usted debe de estar tenso. Eso sucede porque el bote está inclinado para ir en la dirección opuesta. Ya sabe lo que viene después. Suelta usted el timón y no sigue con lo que se propuso. Entonces es cuando empezamos a caer en lo mismo. Soltamos el timón y volvemos a lo de antes. Volvemos a comer lo mismo que comíamos antes, o comenzamos a fumar, o dejamos de hacer los ejercicios, o vuelve el viejo patrón de relacionarse con su familia. La verdad es que él trata de obligarse a cambiar por pura voluntad, rara vez produce resultados permanentes. O sea que cuando tratamos de hacer nosotros las cosas a fuerza, no va a resultar.
tenemos que cambiar nuestro pensamiento y poco a poco, dándole nuestra voluntad a Dios. La otra forma de cambiar la dirección de su bote es ajustar el piloto automático. Ahora, el piloto automático en su vida es su pensamiento. ¿Cómo termino la oración que le di en el primer capítulo? ¿Es propio de mí? O sea, ¿yo lo puedo? Termine esa oración varias veces y le diré cómo está programado el piloto automático de su vida. Si usted se propone a decir yo puedo, esto yo lo voy a lograr, esto cambia su pensamiento de estar pensando yo no puedo, no debo, no me gusta, no quiero, está cómoda en lo que está haciendo, pero no está en usted los frutos del Espíritu Santo. Por eso es que sufrimos problemas. Dice, pero usted puede transformarse al renovar su mente. No se enfoque en sus acciones. No se concentre en sus sentimientos. A menudo la gente dice, voy a ser más cariñoso o voy a ser más feliz, aunque sea lo último que haga. Pero forzar un sentimiento no da resultados. Sencillamente concéntrese en cambiar sus pensamientos. Cuando usted cambia sus pensamientos, también cambia la forma de sentir. Debo dejar de pensar en aquellas cosas que me están causando problemas y comienzo a pensar en cosas que me lleven a donde yo quiero ir. En el sentido de que cuando usted quiere ser feliz, dejar todas las cosas que la atormentan. Eso es a lo que se refiere. Cuando usted empiece a cambiar su forma de pensar, todo se va a ir acomodando de acuerdo a cómo usted actúe. Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si usted basa su vida en la verdad y vive con el estilo correcto de pensamientos y no con conceptos erróneos o falsas creencias, y basa su vida en pensamientos tomados de la palabra de Dios, usted será libre. Verá desaparecer los viejos hábitos, los viejos sentimientos y las viejas acciones que usted solía hacer. Dios nos da su palabra, pero nosotros tenemos que usarla. Tenemos que practicar la meditación bíblica. Cuando yo uso la palabra meditación, no estoy hablando de sentarse en una posición yoga y estar ahí pensando o haciendo ciertas señales o haciendo ciertos ruidos con la boca. Usted no necesita yoga ni ningún otro tipo de técnica de meditación basado en las religiones orientales. Lo mejor es alejarse de ellas. Medite en la palabra de Dios. ¿Qué significa medite en la palabra de Dios? Es levantarnos por la mañana y lo primero que hay que hacer es buscar un devocional, una cita bíblica. Abra la Biblia, lea un versículo y medite sobre él. Recuérdelo, piense y piense y piense en él. Eso es meditar, es pensar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Por qué Dios me dice este versículo? ¿Por qué Dios está hablando a mi vida con este versículo? Dice, lea el libro de los Salmos. Es el mejor libro para meditar. Lea el libro de los Salmos y vea cuántas veces dice David, medito en tu palabra día y noche. El Salmo 1, por ejemplo, leemos, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores,
ni cultiva la amistad de los blasfemos. En otras palabras, él no obtiene sus fuerzas de las fuentes equivocadas. ¿Sí se fija lo que dice el Salmo 1? Que no anda en consejo de malvados. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que meditar y pensar. Quizás a veces nosotros mismos nos acarreamos nuestros problemas y nuestras dificultades, nuestra depresión. ¿Por qué? Porque nos juntamos con gente negativa. Queremos hacer lo que hace la vecina, la tía, la abuelita, que quizás no les está ayudando a ellos. Y son personas negativas, son personas con problemas emocionales. Pero entonces nosotros queremos imitarlos. Y aquí la palabra nos dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. Cuando nosotros aprendemos a meditar y aprendemos que no es bueno estar con gente o seguir consejo de gente malvada, pues nosotros vamos a superar nuestros problemas. Es cuando vamos a empezar a cambiar nuestra mente. Cuando dice, en otras palabras, él no obtiene sus fuerzas de las fuentes equivocadas, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella. ¿Sí se fija la diferencia? Cuando nosotros huimos de la maldad de otros, nosotros vamos a deleitarnos en la palabra de Dios, en sus promesas. Cuando Jesús nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, y uno lo recuerda y lo recuerda y lo recuerda todo el día, eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Nos va a ayudar a mover aquí el botoncito que tenemos aquí en la mente con malos pensamientos y nos va a inyectar buenos pensamientos para ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar. Y dice, se deleita de día y de noche y medita en ella. El resultado es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¿Se fija usted la promesa que hay allí? Cuando nosotros meditamos en la palabra, dice que seremos como árbol plantado. ¿Qué estábamos hablando al principio? De los frutos. Entonces aquí dice que seremos plantados a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Y todo cuanto hace, prospera. Dios dice que cuando usted medita en su palabra día y noche, dará frutos. Estamos hablando de ser personas fructíferas, productivas, personas llenas de amor, alegría, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Esos son los frutos del Espíritu Santo. También dice que prosperará. Hay dos grandes promesas en la Escritura acerca del éxito. Una de ellas está en ese pasaje y la otra está en Josué 1:8. Ambas dicen que la clave del éxito está en la meditación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir meditar en la palabra de Dios? Si usted busca la palabra meditación en un diccionario, verá que es un sinónimo, que un sinónimo es la palabra rumiar. Y rumiar es lo que hacen las vacas cuando mastican la hierba. La vaca come un poco de hierba, la mastica y la mastica
lo más que puede remolerla y se la traga. Durante un rato esta permanece en uno de sus estómagos y luego, un poco después, la eructa con un sabor renovado. La vaca vuelve a masticarla un poco y se la vuelve a tragar. Eso es rumiar. Esta vaca está extrayendo cada onza de nutrición de esa hierba que tragó. De eso se trata la meditación. La meditación es la digestión de los pensamientos. Meditar no significa que usted ponga su mente en neutro y no piense en nada. Meditar es pensar seriamente en lo que está usted leyendo. Escoja un versículo y pregúntese, ¿qué significado tiene esto para mi vida? Medite acerca de esto y también platique con Dios. Hable con Dios. Pregúntele a Dios. Dios es muy específico al decirnos sobre qué debemos pensar. En Filipenses 4:8, Él nos dice que debemos pensar en 8 categorías diferentes de cosas y por implicación evitar pensar en las cosas opuestas. Tómese unos minutos ahora mismo para leer y pensar en este versículo. Háblele a Dios al respecto. Esto será una buena práctica para meditar en la palabra de Dios. El versículo que les referí es Filipenses 4:8. Les invito a que lo lean y cuando tengan tiempo para que lo mediten. En Colosenses 3:16 nos dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Usted necesita emplear regularmente por lo mínimo 10 o 15 minutos para sentarse y leer una porción de la Biblia y pensar en lo que acaba de leer. Luego, hable al Señor en oración. Es en ese punto donde comienza nuestro papel en el proceso de cambio. Podemos decidir qué vamos a pensar. Debemos aprender de su Espíritu Santo. También podemos decidir depender del Espíritu Santo. Dios dice, pongo mi Espíritu Santo sobre ti para darte poder. Todos los cristianos tienen el Espíritu de Dios en sus vidas, pero no todos los cristianos tienen el poder de Dios en sus vidas. En Juan 15, Jesús nos da una hermosa ilustración sobre esto. Él compara nuestra vida espiritual con la vid y sus ramas. Él dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. En esta ilustración, la rama depende totalmente de la vid principal. No puede producir fruto por sí sola. El fruto es un trabajo interno. Si saliera de la primavera y amarrara manzanas en las ramas de un árbol muerto y luego llevara a mi esposa y le dijera, cariño, mira nuestro árbol de frutas, ella diría, tú amarraste esas cosas allí. Esto es lo que ocurre cuando un cristiano dice, me voy a amarrar un montón de frutas a mi vida. Un poco de paciencia por aquí, un poco de bondad por acá, un poquito de dominio propio por allá, y lo haré yo por mi propia cuenta. No puede ser hecho así. Recuerde, el fruto que los cristianos producen es el fruto del Espíritu y por tanto debe desarrollarse en el interior. Ahora puede estar diciendo,
¿Cómo sé si permanezco en Cristo? ¿Cómo sé si yo estoy prendido a la vid? ¿Cómo saber si estoy dependiendo de su espíritu? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Revise su vida de oración. Sus oraciones demuestran su dependencia en Dios. ¿Sabe qué ora? Sobre lo que ore es lo que constituye su vínculo con Dios. Sobre lo que no esté orando es lo que está tratando de hacer usted por su propia cuenta. La oración es la prueba decisiva. El secreto de la dependencia en el Espíritu de Dios es la oración incesante. Ore por las decisiones, ore por sus necesidades, ore por sus intereses, ore por su horario, ore por los problemas que está enfrentando, ore por las personas que va a conocer, ore por las compras que tiene que hacer, ore por todo. Eso es lo que significa permanecer, estar consciente de que Dios siempre está con nosotros, mostrando su presencia. A medida que oramos, comenzaremos a ver los frutos desarrollándose en nuestras vidas. Debemos responder sabiamente a las circunstancias. Además de elegir nuestros pensamientos y decidir depender de su espíritu, también podemos escoger cómo responder a las circunstancias de nuestras vidas. Alguien que contó que mientras estaba en el campo de concentración, los guardias le arrancaron todo. Le quitaron su identidad, le quitaron su esposa, le quitaron su familia, le quitaron absolutamente todo. Dice, le quitaron la capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Los guardias no le pudieron quitar la libertad de escoger su libertad. No podemos controlar todas las circunstancias de nuestra vida. No sabemos qué pasará mañana, ni siquiera sabemos qué pasará hoy. No podemos controlar nuestras circunstancias, pero sí podemos controlar cómo reaccionaremos ante ellas. Podemos controlar el que una experiencia nos convierta en una persona amargada o en una persona mejor. Lo que importa en la vida no es tanto lo que nos sucede, sino lo que ocurre dentro de nosotros. Con todo esto, vamos a pensar, vamos a estar viendo otros puntos y características de esta situación. En la próxima terminaremos este capítulo, pero lo que yo quiero dejarles el día de hoy es que sigamos meditando, sigamos pensando qué son las áreas que nosotros necesitamos cambiar en nuestra vida, cuáles son las cosas que a nosotros nos traen más problemas, en qué situaciones estamos siendo débiles y nos acarreamos más problemas. ¿Cuáles son las cosas que posponemos siempre para mañana? Siempre lo dejamos para después. Cuando necesitamos la atención rápida, necesitamos meternos, dice que en su palabra, a meditarla, necesitamos meternos en la oración. Es muy importante y aprender a depender de su Espíritu Santo. Con eso los dejo hoy este día y espero que sea de bendición y que cada uno de ustedes pueda meditar y pensar en todo esto. Quizás hoy fue un poco largo, pero trataremos de acortarlos para poder tener más y más tiempo para reaccionar y meditar en lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Que el Señor los bendiga y estaremos viéndonos próximamente. Amén.
hermanos, suscríbanse al canal, pónganle like y activen la campana para estar atentos a los nuevos videos que suben. Bye. Dios les bendiga.